Bueno, ya un poco cansado, hoy viernes en la noche del 20 de junio de 2025. No quiero irme sin compartirles una última columna. Esta vez es de José Gregorio Martínez para Panam Post, titulada Petro radicalizó el gabinete para cambiar su consulta popular por la constituyente. Y ya saben que esta ha sido la noticia del día. Bueno, una de las noticias del día. Los recientes nombramientos de Alfredo Sae y Eduardo Montalegre como jefe de gabinete y ministro de Justicia respectivamente no son causales, pues se trata de dos personajes radicales que promueven el cambio de la Constitución. Hoy, Gustavo Petro despeja las dudas sobre sus verdaderas intenciones al anunciar que derogará el decreto de la consulta popular y en su lugar convocará una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Hoy, hoy dijo esto Gustavo Petro. Bueno, muy buenas noches, esto es MG Noticias, vamos con la columna. Petro radicalizó el gabinete para cambiar su consulta popular por la constituyente. Los recientes nombramientos de Alfredo Sae y Eduardo Montalegre como jefe de gabinete y ministro de Justicia respectivamente no son casuales, pues se trata de dos personajes radicales que promueven el cambio de la Constitución. Hoy Gustavo Petro despeja las dudas sobre sus verdaderas intenciones al anunciar que derogará el decreto de la consulta popular y, en su lugar, convocará una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Columna de José Gregorio Martínez para Panam Post. Sin sorpresas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, radicaliza su gobierno para pisar el acelerador en el último año de mandato con la intención de cambiar todo el ordenamiento jurídico y aferrarse al poder. Si bien la reelección no está permitida en la Constitución, sus más cercanos colaboradores, como la senadora Isabel Zuleta, insiste con esta propuesta que podría colarse en una Asamblea Nacional Constituyente, que el mandatario prometió en campaña no convocar, y este viernes hizo oficial la ruptura de su promesa, tras anunciar que derogará el decreto con el cual había convocado a una consulta popular. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo, expresó Petro en un mensaje publicado en su cuenta X, para así justificar avanzar con la constituyente, que forma parte de un plan más elaborado. En el mismo mensaje, Gustavo Petro anunció que será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones, que serían las legislativas que corresponden celebrarse a comienzos del próximo año, un par de meses antes de las presidenciales. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz, agregó. Pero bueno, la constituyente siempre fue el plan A de Petro. Como lo dijimos recientemente en Panam Post, la constituyente no surge ahora como el plan B de Petro, puesto que siempre fue el plan A. No es casual que en los últimos días haya decidido radicalizar el gabinete con la incorporación de dos personajes que apuntan en esta dirección. Por un lado, la semana pasada asumió como nuevo ministro de Justicia Eduardo Montalegre, que sin sonrojarse detalló apenas 2 días después, en una entrevista con la emisora Blue Radio, cuál sería el camino que tomarían para evadir los obstáculos para el cambio que representan las instituciones, para convocar a una constituyente mediante la recolección de firmas para que así no tenga que pasar por el Congreso, invocando el poder originario que sirvió en 1999 a Hugo Chávez para ese fin en Venezuela.
Y por el otro, hace apenas un par de días, Petro designó a Alfredo Sae como nuevo jefe de gabinete, quien no tardó en aparecer con una camiseta promocionando la constituyente, pues había sido junto con la fallecida senadora Piedad Córdoba los primeros en insistir con esta propuesta. Aunque aún no está claro el procedimiento mediante el cual Petro pretende convocar a una constituyente en Colombia, sí se despejan por completo las dudas sobre sus verdaderas intenciones. Y si bien inicialmente busca con esta iniciativa dar continuidad a su proyecto político luego de dejar el cargo, ya que la reelección no está permitida en la Constitución vigente, nada garantiza que así como rompió su promesa de no convocar a una constituyente, también cambie de opinión y termine utilizando la redacción de una nueva carta política para reelegirse y seguir indefinidamente en el poder. Bueno, un poco cansado, ya se me siente en la voz, la siento yo, no sé ustedes qué piensan, pero igual quería compartirles esto. Si les gustó el contenido de este video, regálame un gran me gusta, suscríbete y activa la campanilla para recibir las últimas notificaciones. Bueno, ya mañana sábado, domingo, columnas de opinión, columnas de interés, noticias de última hora y mucho más aquí en MG Noticias. Así que como dice abajo, cada contribución me ayuda a seguir creando contenidos para ustedes. Gracias por tu apoyo. Mi nombre es Arturo H, ya saben. Muchas gracias por sus aportes. Ya esto los pueden hacer a través de mis cuentas de Nequi y Aviplata o a través de la herramienta SuperThanks. Gracias por seguirme, gracias por apoyar mi contenido, por darles por los me gustas, por estar atentos a ver qué información nueva les traigo, por sus comentarios, por sus críticas, muchas críticas, pero son constructivas. Para mí son muy valiosos todos sus comentarios. Excelente noche de viernes para todos los que estén en casita y si no, pues me verán el sábado. Ahí queda colgado en YouTube. Y esto era: Petro radicalizó el gabinete para cambiar su consulta popular por la constituyente. Columna de José Gregorio Martínez para Panam Post. Dejen sus comentarios. Esta noticia de última hora del día. Ahora Petro quiere una constituyente. Siempre va a querer algo. Yo creo que lo que quiere es que hablemos de él. Siempre va a ser el tema de atención. Toca hablar de otras cosillas. Hay mucho de qué hablar en este país. Que con tanta cosa la quieren disfrazar, ¿no? Ya no hay denuncias de corrupción. La corrupción está en su peor momento. Nos vemos mañana sábado. Excelente noche.